Bueno, continuemos. Em, Aplicaciones. Aquí. Bueno, ya habíamos comenzado a trabajar sobre integrales dobles aplicadas sobre rectángulos. Entonces, ahí habíamos ya resuelto algunos ejercicios, algunos ejemplos. Habíamos establecido algunas reglas para integrales dobles, estas propiedades que tenemos aquí. Habíamos visto cómo se resuelve una integral doble, es decir, cuál es el proceso para resolver una integral doble. Y habíamos establecido este teorema. Básicamente el teorema lo que indica es que el orden de la integral no es importante o no afecta al resultado final. Eso obviamente si es que la función f es continua en el espacio de integración o en la región R de integración. ¿Ok? Con eso habíamos visto este problema, ¿no es cierto? Habíamos resuelto para demostrar justo lo que el teorema indicaba. Les voy a dejar a ustedes como duda, ¿no es cierto? El problema siguiente. Por ejemplo, evalúe la siguiente integral. Vámosle así. Y multiplicado por el seno de XY, diferencial de área, donde la región R, sí, es el rectángulo dado por la siguiente forma. 1,2 producto cruz 0 pi. Ya. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes evalúen aquí en este problema? Em, Pongamos así. No, más bien pongámosle de esta manera. Use el teorema de Fubini para resolver el problema y demostrar el problema. ¿Y a qué es lo que voy? A lo que voy es que quiero que ustedes resuelvan esta integral usando los dos formatos de integración. Primero respecto a y, luego respecto a x, y luego respecto a x, primero y segundo respecto a y. Es decir, intercambien el orden de integración utilizando el teorema de Fubini. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes van a observar que cuando, por ejemplo, integro respecto a x y luego respecto a y, la integral es sencilla. Sin embargo, si nosotros integramos primero respecto a y luego respecto a x, esa integral se va a complicar bastante. Bueno, no bastante, de hecho se puede resolver, pero el número de pasos que yo tengo que hacer para poder integrar va a ser mucho más que los pasos que se sigue para integrar con el otro orden. Entonces, esto les va a ustedes a dar una idea de que cuando estemos resolviendo integrales dobles, siempre fíjense o observen
cuál es la integral más sencilla, ¿sí? Puede ser que cambiando el orden de lo que se les propone, se resuelva la integral de una manera mucho más rápida, ¿ok? Entonces, esto les dejo a ustedes para que lo hagan en sus casas. Vamos a ver un caso especial de esto que hemos visto, y es el hecho de que si se tiene una función, llamémosle f de x, y solamente en dos variables, ya. O sea, si nosotros tenemos integrales, si queremos integrar una función, ¿no es cierto?, sobre una región R, de tal manera de que la función f se puede factorar o escribir de esta manera. Aquí lo que estamos haciendo es factorando, ¿no es cierto? Factorar, ¿cierto? Entonces, la integral se puede escribir de manera sencilla. O sea, la integral que me daría esta de aquí. Esa integral sería, vámoslo como teníamos acá. A ver, acá. Sí, pero obviamente como f de x y se puede escribir de manera separada, eso sería escribir g de x, h de, h de y, ¿cierto? De x de y. Pero, a ver. A ver, ese caso especial. Aquí me falta algo de información. Necesito saber dónde estoy integrando. Si se tiene una función f de x sobre una región, pongámosle R, así. Obviamente aquí R va desde A hasta B en X y desde C hasta D en Y. Entonces dice, de tal manera que se puede escribir f de x como el producto de dos funciones, g y h. Obviamente g y h dependientes de una sola variable. Fíjense que g depende solamente de x, h depende solamente de y. Entonces, esa integral se puede escribir, o la integral doble, se puede escribir como esta expresión de aquí, pero además se puede escribir, ¿no es cierto?, en forma separada. Es decir, esto sería la integral desde, así pongámosle, g de x desde a hasta b multiplicado por h de y desde c hasta d,
¿sí? Entonces se puede integrar separadamente y multiplicar esos productos, ¿sí? La integral respecto a X, la integral respecto a Y. Pero esos son casos especiales. No siempre, obviamente, va a pasar esto. Simplemente es una forma reducida, digamos, o un poco más sencilla de escribir a la función o de integrar cuando tenemos esa propiedad de la función f. ¿Estamos? Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es integrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos, a ver, déjenme dar vista un poquito más grande. Nosotros hemos calculado integrales sobre regiones R, es decir, suponiendo que aquí yo tengo una función, ¿no es cierto? Paraboloide, por ejemplo. Lo que hemos hecho es asignar una región R rectangular bajo la función f. Y hemos calculado el volumen que está limitado por f en la parte superior y por r en la parte inferior, en el plano x y y. ¿Sí? Ahora, vamos un poco a ampliar este conocimiento y lo que vamos a hacer es que esta región R ya va a ser cualquier región. Es decir, puede ser una forma cualquiera. Obviamente, siempre y cuando esta región quede dentro del dominio de la función. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es una región de forma general. Ya no solamente rectángulos, ahora le vamos a llamar una región general. Y ahí vamos a ver algunos métodos para poder calcular estas integrales. ¿Ok? Entonces, vamos aquí, integrales dobles sobre regiones generales. De forma general. Ok, ¿qué es lo que se hace? La idea que está detrás de esto. Como nosotros ahora vamos a tener una forma que no es rectangular, ¿cierto? Yo tengo aquí la región, llamémosle, como es una forma general, le vamos a llamar una región D, ¿sí? Tengo la función que está sobre esta región D, que es cualquier función f de x, y, ¿sí? Lo que se hace es acotar a esta región que tenemos aquí, D, encerrarle en un rectángulo. Es decir, como nosotros ya sabemos integrales sobre rectángulos, entonces lo que voy a hacer es encerrar a esta región sobre un rectángulo. ¿Sí? Y este rectángulo sigue llamándose R. Entonces, la idea es que esta función f, ¿sí? Esta región f pasa a ser escrita de una manera diferente. Es decir, f de x, y, le vamos a escribir con mayúscula primero y va a ser una función definida en partes. Es decir, esta función mayúscula toma el valor de la función minúscula, ¿no es cierto? Si los pares ordenados x, y pertenecen a D y vale 0 si los pares x, y pertenecen a, bueno, no es estos reales, pertenecen a R. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo a esta función
sobre la región R, pero, aquí me falta algo. Si XY pertenece a R, si es que pertenece a R, sería toda esta región, ¿no es cierto? Entonces debo definir que pertenece a R, pero además, pero no pertenece a D. ¿Sí? Cuando hablo de R, en este caso sería solamente este pedacito. Aquí vale la función 0. Y en el resto, en la región de color rojo llamada D, la función f mayúscula toma el nombre de f minúscula. ¿Sí? Esa es la idea que hay detrás de este contexto de problemas. Entonces se puede escribir, ¿cierto? Con esa idea, ¿no es cierto? Se puede escribir de esta manera. Si la integral doble de f mayúscula, ¿no es cierto?, existe sobre la región R, entonces se define la integral doble de f minúscula se define la integral doble de f sobre D, ¿cierto? De la siguiente manera. Es decir, aquí tendría la región esta de aquí, pero obviamente esto sería sobre D mayúscula. Esto es igual a esta expresión R, pero cambiamos el nombre a F mayúscula. ¿Estamos? Entonces, aquí vamos a acotar donde los puntos, esta función f de x y se define como hemos escrito. ¿Sí? Y vamos a poner aquí un vector columna, 2 columnas, 1, 2. Entonces, ¿cómo se define? Se define como lo hemos escrito acá. Si esto sería f de x, y, ¿cierto? En el caso en el que el par ordenado x, y pertenece a D, ¿cierto? Y acá pongámosle así. Aquí valdría 0 si el par ordenado pertenece a quién? A R, ¿cierto? Pero no a D. Ok, esa sería la forma de escribir esta función. Y de calcular integrales con regiones diferentes. Entonces, aquí se desprende, digamos, ¿no es cierto? Detrás de esta idea se desprenden varios ejemplos o varios tipos de funciones que vamos a tener. Entonces, vamos a tener regiones tipo 1 y vamos a tener regiones tipo 2. Pongamos así. Entonces, ups,
Regiones tipo 2. Bien. Veamos cuáles son las diferencias de las regiones tipo 1, regiones tipo 2. Gráficamente, ¿no es cierto? Entonces, pongamos aquí. Tipo 1, acá pongamos tipo 2. Entonces, gráficamente, vamos a trabajar solamente, aquí pongamos, no, no hace falta poner. Ya. Entonces, lo que vamos a tener es la región tipo 1 o tipo 2 está, digamos, graficada o escrita, ¿no es cierto?, sobre el plano XY. Es decir, mi región tipo 1 está en el eje XY. Entonces, aquí vamos a tener esta región tipo D, sobre la cual queremos integrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que observamos? Que A, o sea, en el eje X, A y B son constantes. Mientras que en el eje Y se tiene, ¿no es cierto?, que la región D está acotada por una función. Por ejemplo, podríamos poner, pongamos aquí G sub 2, porque esta de acá abajo va a ser siempre la primera función, G sub 1 de X. Entonces, fíjense ustedes, no las coordenadas, los límites para el eje X, para la integral, van desde A hasta B, mientras que los límites del eje Y o de la variable Y van desde G1 hasta G2, ¿sí? Entonces, esa es la forma o la región tipo 1, mientras que la región tipo 2 es distinta en el hecho de que cambian acá los conceptos, es decir, esto es Y, esto es X, pero la región, en cambio, que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, es cualquier función que querramos. Es decir, aquí igual, en cambio, en el eje Y se tiene desde A hasta B constantes, mientras que en el eje X, ¿cierto?, estamos trabajando, por ejemplo, con una función, llamémosle h, que depende de y esta otra función h sub 2, que depende de y, h sub 1, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, los primeros tipos de funciones o de regiones que vamos a tener para integrar, hacer integrales dobles. Este caso ya es más general. Ustedes se fijan que ya no es un rectángulo, ya son regiones que les estamos llamando ahora regiones tipo D, y les hemos clasificado en dos. Región tipo 1, si es que el eje X permanece constante en los límites de integración, y regiones tipo 2, si es que el eje Y permanece constante en el eje de integración, en la variable Y para la integral, ¿sí? Mientras que los otros ejes van variando de acuerdo a dos funciones que le podemos llamar G o H. ¿Estamos? Esa es la idea. Entonces, con esa idea en mente, ¿qué es lo que cómo podemos escribir? Entonces, las regiones tipo 1, como hemos visto aquí, vamos a poner cuál es la característica. En el eje X, ¿no es cierto?, los límites
de los límites se mantienen constantes, ¿cierto? En cambio, en las regiones tipo 2 sucede lo contrario. En el eje Y, los límites de interacción permanecen constantes, ¿sí? Esa sería la gran diferencia para poder identificar qué tipo de región estamos estudiando. ¿Cómo se escribe la integral? Según la región tipo 1, ¿no es cierto? Podría escribirse de la siguiente manera. Entonces pongamos aquí, si la función f es continua en una región D, tipo 1, de tal manera que la región D, escribamos así, sería igual al siguiente conjunto. La región D es el par ordenado XY, ¿no es cierto? De tal manera de que X está entre A y B, mientras que en el eje Y lo que tenemos es dos límites que son funciones. Es decir, aquí tendría, por ejemplo, una función G sub 1. G sub 1 obviamente variable en X. Y acá tendría una función G sub 2 que varía también dependiente en la variable X. ¿Cierto? Entonces, ¿sí? Entonces, la integral, esta de aquí, esta integral de aquí se escribiría de la siguiente manera. Y necesito esta forma. Se escribiría como, aquí pongamos f, ¿no es cierto? De x de y. A ver, pongámosle así más bien. Cambiemos el orden para escribirlo mejor. Aquí pongamos desde A hasta B para la variable x. Entonces esto sería y, esto sería x. Y en el eje y, que sería esta integral de aquí, en vez de c y d tenemos funciones. G sub 1 y G sub 2. Las dos G dependen de X. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma de calcular la integral si mi función, perdón, claro, si mi función f está sobre una región de tipo 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería para la región tipo 2? El concepto es similar, es decir, si una función f es continua en una región de tipo 2, de tal manera que la región D está escrita de esta manera, pero obviamente aquí debo cambiar, ¿no es cierto? La región tipo D ahora vamos a tener así. Vamos de acá.
Es decir, la variable X cambia, va a depender de Y. Y le vamos a llamar ya no G, sino H. Eso. Mientras que la variable Y cambia desde C hasta D. Entonces, esta integral, ¿no es cierto?, se escribiría, aquí si pongamos el orden, X, Y, donde Y, ¿no es cierto?, ahora es constante, entonces estas constantes son C y D, y las funciones para la coordenada X serían H y H. Y tendríamos ahí esa región, esa forma de calcular la integral para una región tipo 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces hagamos ejercicios. Veamos, un primer ejemplo dice, evalúe esta integral x más 2y por el diferencial de área. Pero obviamente debo dar la forma de la región D, donde D es igual, o más bien, donde D, aquí lo describen en palabras, ¿no es cierto?, es la región limitada por las parábolas siguientes, es decir, y igual a 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Y vamos así, otra vez y igual a 1 más x cuadrado. Ya, esa es la integral que nos piden calcular. Entonces, debo primero, ¿no es cierto?, verificar. Es necesario primero verificar qué tipo de región tenemos. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos graficar a las funciones y observar cuál es la forma de la región tipo D. Entonces, veamos. Por ejemplo, como no necesito 3D, entonces graficamos las dos funciones, que es 2x al cuadrado. Ups, ¿qué pasó? 2x cuadrado, la primera función, y la otra, 1 más x cuadrado. Ok. Entonces tengo ya ahí la región. La región D es esta región que está encerrada por las dos parábolas, ¿cierto? Es decir, es esta región que vemos aquí entre la función de color azul y la función de color rojo. Sobre esta función, es decir,
al frente de sus pantallas en el eje que está perpendicular a su pantalla, que sería el eje Z, sobre ese eje Z está la función f. Entonces, lo que queremos es calcular, ¿no es cierto?, el área, perdón, el volumen que se genera sobre esta área que vemos aquí y limitada en la parte superior por la función f de xy, que en este caso es x más 2y. ¿Ok? Espero que esté claro lo que estamos haciendo. Si una idea gráfica de lo que estamos haciendo es, no sé, algo así, tengamos una idea. Si yo tengo aquí x, y yo tengo acá y, entonces, bueno, esto también debería proyectarse un poco más acá. 1 más x cuadrado es la parábola que tenemos así. 1 más x cuadrado. Y la otra parábola es una parábola que se cruza por acá. ¿Cierto? Esta parábola es 2x cuadrado. Esto es y, pongámosle 1, y esto es y 2. Entonces, esta región de aquí es la región D. Sobre esta región D tenemos a la función f. En el eje Z, ¿no es cierto? Tenemos a la función f. No sé, supongamos que es una función, algo así, no tengo idea. Pero esta función f de x, y es la función que tenemos ahí escrita, que es x más 2y. ¿Sí? De hecho, bueno, no estamos en GeoGebra. Ya, entonces, lo que queremos es calcular el volumen que se genera en esta figura. Es decir, no sé, quizás algo así. Entonces, el volumen generado con esta base y con esta altura f de x, y. Ese volumen es el que estamos buscando. Entonces, todas las integrales que tengan que ver con integrales dobles tienen esta misma idea. Graficamos la función o la región D. Sobre esa región D está la función f y calculamos el volumen entre la función f y la región D. Esa es la idea general. Entonces, acá ya podemos un poco vislumbrar, ¿no es cierto? Es decir, si ya tenemos esta región D, ¿qué tipo de región tenemos en este caso? ¿Región tipo 1 o región tipo 2? Región tipo 2. No. A ver, veamos. ¿Qué dice la región tipo 2? ¿Qué dice la región tipo 1? Región tipo 2, en el eje Y los límites de la integral se mantienen constantes. Entonces, veamos aquí la gráfica. Entonces, ¿dónde puedo yo limitar? En el eje X puedo limitar los límites de la integral o en el eje Y. Y ustedes ven que Y varía según esta ecuación azul y según esta ecuación de color rojo. Mientras que X se mantiene constante. O sea, puedo yo aquí graficar una región. Tengan la película clara, ¿cierto? Yo tengo aquí XY. Tengo una función. Y tengo la otra función acá. Esto es 1 más x cuadrado. Esto es 2x al cuadrado. Aquí sé que esto se cruza en -1. Esto se cruza
en 1 positivo. Entonces, yo aquí podría imaginarme que esta región D está encerrada en un rectángulo, algo así. Esto es D. ¿Sí? Esto es D. Esto de aquí es R. Pero obviamente esta región R es solamente imaginaria. Esta región R tiene límites desde -1 hasta 1 que pueden ser constantes y tiene límites en el eje Y que serían las dos funciones. Este es el límite superior de esta gráfica y esta de acá sería el límite inferior. ¿Sí? Entonces estamos integrando en este sentido en el eje X, en este sentido en el eje Y. ¿Sí? Límite inferior para el eje X, -1. Límite superior para el eje X, +1. Siempre de izquierda a derecha. Límite inferior para el eje Y. Esta integral, esta función 2x². Límite superior para el eje Y. Esta función 1 más x². ¿Sí? Siempre desde abajo hacia arriba. Entonces, esta es una región tipo 1, no es tipo 2. ¿Estamos? Si le tomamos como tipo 2, no tendría una constante. O sea, como tipo 2, no puedo mantener una constante porque tendría esta gráfica así. O sea, podría poner quizás podría poner desde 0 hasta 1, que sería esta la constante y esta otra línea la constante en el eje Y. Y en el eje X, ¿qué es lo que consideraría? No puedo considerar, porque no sé si considerar, podría partirle en 2, desde aquí hasta acá, y luego desde aquí hasta acá. Es decir, se complica demasiado la integral. ¿Sí? Entonces, tipo 2 no puede funcionar. Necesitamos trabajar como una región tipo 1. ¿Ya? Entonces, al escribir como tipo 1, escribamos aquí, de la gráfica se tiene que la región D es tipo 2. Entonces, es región tipo 2, donde vamos a definir cómo se escribiría a D. Tipo 2 dije no. O tipo 1 dije. Bueno, Creo que era el tipo 1 porque las X se mantienen constantes. eso, tipo 1. Las X se mantienen constantes. Fíjense, aquí pusimos. Los límites de la integral se mantienen constantes en el eje X. Entonces, XY, copiamos este de acá. Esto es lo que me sirve. Y esto es tipo 1. Pongamos así, tipo 1. Ponle con negrita para que se vea. Ok. Entonces, en este caso, la región D sería desde -1 hasta 1 en el eje X. Y desde esta función G para el eje Y, que sería 2x², hasta la función 1 más x². Esa sería la región tipo D que estamos tratando. Entonces ya como conocemos la región, ya puedo escribir la integral. Esta integral de aquí, ¿cierto?
La integral sobre esta región de la función x más 2y. ¿Cómo quedaría? Es esta integral. Como estamos con el eje x en la parte externa, x varía desde -1 hasta 1. Y y varía, ¿no es cierto?, desde 2x cuadrado hasta 1 más x al cuadrado. Bien. Entonces, resolvemos. La resolución sería, bueno, me quedaría esto, ¿no es cierto? Pongámosle así. Bueno, sigamos acá para no ocupar mucho espacio. Esto sería, primero integrar respecto a y. ¿Cierto? Entonces tendría, esta integral se mantiene por el momento. Integramos esto respecto a y. ¿Qué me quedaría? XY más 2y cuadrado sobre 2. Que simplificando me quedaría simplemente y cuadrado. Esto evaluado, ¿no es cierto?, en estas integrales. En estos límites, perdón. Límite superior. Ups. Esos serían los límites de la integral. Y aquí afuera tendríamos todavía que integrar respecto a x. Entonces, evaluamos. A ver, copiemos esto nuevamente. Como estaba integrando esto respecto a y, entonces estos límites debo reemplazar en y. Es decir, esta y cambiaría por 1 más x al cuadrado. ¿Verdad? Más, igual, esta y cambiaría a 1 más x al cuadrado. Aplicamos el otro límite y me quedaría x por y. Y ahora es 2x al cuadrado. ¿Qué sería menos, ¿no es cierto? Cambiando ya el símbolo de esa suma. Sería y al cuadrado. Pero y... A ver, espérense. ¿Qué estoy haciendo? Espérense un ratito. Ah, es que aquí me confundí. Esto es... Puse 2 veces el mismo límite. Esto es así, ¿no es cierto? Y aquí puse al revés. Esto es 1 más, primero el límite superior. Y ahora este otro límite que sería 2x al cuadrado y esto al cuadrado. Y con eso ya tengo evaluada a la integral. A la integral. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, vamos resolviendo esto. Me quedaría x más x al cubo más 4x a la cuarta menos x, otra vez menos, ¿no es cierto? X al cubo
menos 4x a la cuarta. Eso me quedaría. Entonces, igual aquí puedo borrar esto porque se anula con esta otra, con este otro sumando. También puedo borrar esto. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cero? A ver, estoy mal. Estoy mal aquí, algo no estoy haciendo bien. Mm, A ver, ¿hasta dónde estoy bien? X por 1 más X al cuadrado, esto estoy bien, más... A ver, espérense un segundito, es que aquí estoy mal, pues. Esto es menos, claro, porque estoy reemplazando primero límite superior, luego límite inferior. A ver, espérense un segundito, estoy confundido aquí. A ver, vamos haciendo bien. A ver, vamos a reemplazar. Aquí tengo que reemplazar el límite superior y luego el límite inferior con resta, ¿cierto? Como es la integral simple. Entonces, sería x... A ver, x por y. En y estaba, ¿no es cierto? Entonces, a ver, escribámoslo así. Sería x por 1 más x al cuadrado. Muy bien. Si es que reemplazo el mismo límite, aquí hagámosle así. Si es que reemplazo el mismo límite, 1 más x al cuadrado, entonces, creo que ahí estuvo mal. 1 más x al cuadrado me quedaría, y esto al cuadrado. Bien. Esto de aquí menos, no sé si es que le escribí así mismo, creo que sí. Menos, ahora reemplazo el segundo límite. Menos 2x al cuadrado, otra vez menos porque se mantiene. Y tendría 2x al cuadrado. Al cuadrado. Resolviendo eso salía x menos x al cubo más 1 más 2x al cubo menos 3x a la cuarta. Ya. Eso díctame, por favor. ¿Me puedes dictar en orden? Sí, menos 3x cuarta Ups, espérate un ratito. Menos 3x a la cuarta. menos x al cubo Menos x al cubo. más 2x al cuadrado Más 2x al cuadrado. Más x más 1. más x y más 1. Eso. Más x más 1. Ahí estamos bien, gracias. Bien, entonces ya con eso, fíjense que ahora tenemos toda esta expresión que está entre paréntesis. Ya solamente depende de la variable x. Y obviamente resolviendo esta integral, creo que aquí sí me resolvería. El resultado es 32/15. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí, ¿qué es lo que ha sido? Lo importante es identificar correctamente cuál es la región sobre la cual estamos integrando. Ya sea una región tipo 1 o una región tipo 2. Veamos otro ejemplo.
A ver, veamos este problema. Mm. Veamos, 2. Evalúe. XY diferencial de área, donde D es la región limitada por la recta. Y igual a X menos 1. Y la parábola Y cuadrado igual 2X más 6. Ok, esa sería entonces la integral. Entonces igual, primero graficar, ¿no es cierto? Primero graficamos. Entonces, veamos, tendríamos... Entonces tenemos y igual a X menos 1. X menos 1. Y la otra expresión es la parábola. Entonces veamos, Y... A ver, veamos cómo me grafica aquí. Y cuadrado igual 2X más 6. Veamos si me grafica como quiero. Sí, ahí estamos. Ya, entonces aquí tenemos a la región D, ¿no es cierto? La región D es la que está encerrada por estos 3 vértices. Entonces, esa región debemos identificar qué tipo de región sería. Es decir, dónde yo pongo unos límites constantes y unos límites que sean funciones. Em, ¿Qué dicen ustedes? Creo que sería del Creo tipo que ahí sí 2. sería el caso 2. Ya, ¿por qué sería caso 2? Los y se mantienen en un mismo punto, pero lo único que varía es en el rango X. Por abajo sería con la parábola y en el otro con la recta. Y ya, ¿y cuál sería los límites de X? X estaría limitado por las dos funciones. X, ajá, y Y. Y Y estaría por los dos puntos, desde -2 hasta 4. Perfecto, muy bien. Ya, esa es una idea. Ahora la otra idea, si fuese como región tipo 1, ¿es factible o no? Sí, podría ser también. Sí, podría ser también. Ajá, ¿cómo iría el límite en el eje X? Desde la recta hasta la parábola y en Y sería desde -1 hasta 4. Digo, desde -2 hasta 4. No, ahí hay una diferencia que vale la pena identificar. A ver, vamos a graficar. A ver, veamos. Primero, veamos si es como tipo 1, ¿no es cierto? Pongamos tipo 1 primero. Entonces, si fuese región tipo 1, yo tengo
Tenemos así. Tengo por aquí el cruce. Por acá tengo este punto. Y aquí la parábola. ¿Cierto? Tipo 2, ¿cómo me quedaría? Tipo 2, veamos. Sería por aquí. Bien. Entonces, tipo 1. A ver, veamos la tipo 2 que es más sencilla. Tipo 2 significa que en el eje Y, ¿cierto? Y es constante. Los límites de la integral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya hemos identificado, bueno, aquí la gráfica está mal porque esto está mal porque el punto máximo es, ahí pongámosle así, eso, ahí está mejor, algo así, ¿ya? Entonces aquí ya tengo que el punto mínimo en el eje Y sería -2 de lo que vimos en la gráfica, ¿no es cierto? Y este punto máximo acá es 4. Ay, perdón. 4 me parece que era. Veamos la gráfica. Sí, va desde -2 en el eje Y hasta 4. Ya, entonces, en el eje Y tengo resuelto, es decir, cubro todo la región tipo D. Desde -2 hasta 4 cubro todo. Ahora, en el eje X, igual, esta dirección, ¿no es cierto? El punto es que siempre, aquí pongamos esto que es importante, siempre la parábola está a la izquierda de la recta. ¿Cierto? Ustedes pueden observar que aquí, por ejemplo, siempre que yo trace una línea horizontal, siempre la parábola está o es inferior a la recta. Y eso me permite escribir como una región tipo 2. ¿Cierto? Creo que aquí no hay ninguna pregunta. Ahora vamos acá. Borremos esta recta que también está, bueno, ahí. Si yo grafico como una región tipo 1, significa que mi dirección de integración debería tener esta dirección desde abajo hacia arriba, ¿sí? Es decir, los límites de la integral serían constantes en el eje X. Y bueno, podríamos definir, ¿no es cierto? Creo que este punto de aquí está un poco mal graficado, pero ustedes ven que el punto máximo del eje X es efectivamente -3 y el punto máximo en el eje X sería 5. Entonces, pero eso no me importa a mí porque ya pusimos. Sí, sí, está bien. Este es el punto -3 y este es el punto 5, ¿no? Bien. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Debería cumplirse siempre que esta función, la recta, siempre debe ser menor que la parábola en todos los puntos. Pero eso no sucede aquí. Si ustedes trazan una línea aquí, vertical, a la izquierda, ¿qué es lo que sucede? Si yo trazo una flecha, la función, la parábola en esta parte es menor que la parábola acá. Entonces, eso no me permite
o me complica escribir a la integral. Mientras que de esta línea hacia la derecha, la recta es menor que la parábola acá. Es decir, si yo quiero escribir a la integral, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es lo que debería hacer? Debería escribir aquí una integral y acá debería escribir una segunda integral. ¿Sí? ¿Cómo sería la integral en este caso? Vamos a dejarlo escrito aquí para que se den cuenta de que es más complejo. La integral 1 sería escribir en el eje, si es que es región tipo 1, debería tener desde menos 3 hasta este punto. Me parece que este punto era menos 1. Sí, menos 1. ¿Cierto? De la segunda integral tendría los límites de la función. ¿Cuál es la parábola aquí? La parábola escrita en términos de x sería, ¿cómo es la parábola? Déjenme ver cómo era. 2x más 6. Desde menos 2x más 6 hasta más 2x más 6. ¿Sí? Porque fíjense que aquí tengo este pedacito hasta este pedazo de acá arriba. ¿Sí? Entonces ahí escribiríamos la integral. Eso para la integral 1. A esto debería sumar la integral 2. La integral 2 sería la integral desde menos 1 hasta 5, que es desde este punto hasta este punto. Los límites de la variable y. Aquí sí sería desde la recta hasta la parábola. La recta es x menos 1. La parábola es raíz de 2x más 6. F de x, y de a. Entonces tengo que calcular dos integrales. ¿Sí? Y quizás con estos radicales, reemplazando en la integral en las variables, quizás se me complique, quizás tenga que hacer alguna integral trigonométrica o algo parecido. Pero en cambio acá la cosa se facilita bastante. Entonces, escribamos como una región tipo 2. Si es que no tienen alguna pregunta, seguimos. Entonces tendríamos que esta integral es igual a... Usemos esta para poder separar las integrales. Y me quedaría... a ver, esto es XY. Acá la gráfica va en el eje Y desde menos 2 hasta 4, pero como es tipo 1, esto debo cambiar. Tipo 2, perdón. Y esto va desde menos 2 hasta 4, dijimos, ¿no? Bien, y las funciones en este caso irían desde, a ver, si es que es región tipo 2, fíjense acá,
Si es que es región tipo 2, en X, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función que depende de Y. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Escribir estas funciones, la recta y la parábola, en términos de Y. ¿Sí? O sea, sería, ¿dónde estábamos? Acá. Aquí, ¿cierto? Pongamos aquí. Si y igual a x menos 1 se escribiría como x es igual a y más 1. Una función x que depende de y. Y la otra, esta otra expresión, en cambio tendría y cuadrado menos 6 dividido para 2. Esto sería x, ¿verdad? Entonces ya tengo las dos funciones límites para x. Entonces tendría aquí. Primero es la parábola, ¿no es cierto? Es decir, sí, primero es la parábola. Entonces debo reemplazar esto aquí. Y en el límite superior tendríamos, en cambio, y más 1. Y esta sería la forma de la escritura de esta integral. Ok, entonces ahora sí resolvemos. Entonces, esta integral sería igual a ¿qué? Resuelvo primero respecto a x. Entonces, esto queda lo mismo. Esto se va. Como integral respecto a x sería x al cuadrado sobre 2. Ups. Sobre 2, ¿no es cierto? Multiplicado por y. Y esto evaluado en estas integrales, en estas funciones que tengo aquí. Entonces, sería esto y acá tendría y más 1. Bien, entonces seguimos. Evaluamos esto en el eje X. Perdón, en la variable X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría, a ver, y por esta expresión al cuadrado. Bueno, como esta expresión tiene el 1/2, puedo sacar acá el 1/2, ¿cierto? Y evaluar sin esa fracción. Entonces me quedaría, si voy a reemplazar en x, me quedaría y más 1 al cuadrado, ¿cierto? Esto multiplicado por y. Y nada más, ¿no es cierto? Y luego el menos, reemplazo el otro límite, que me quedaría en cambio y multiplicado por esta expresión al cuadrado. Eso sería. Entonces, resolvamos solamente esto para ver cuánto me queda. Bueno, no me escribe nada mejor, así es que
¿Cuánto queda esto? Pero escribámoslo nosotros mismos, a ver. Entonces me quedaría y cuadrado por y. Me quedaría y cubo, ¿no es cierto? Más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2y cuadrado. ¿Cierto? Y por último, 1 al cuadrado multiplicado por y, me quedaría eso. Menos, aquí, y cuadrado, aquí puedo sacar este 2, ¿no es cierto? Para no tener esto. Tendríamos así. Pero y cuadrado menos 6 al cuadrado me quedaría. Primero hagamos esto, me quedaría y cuarta. Menos el doble producto del primero por el segundo, que sería menos 2 por 6, sería 12 y al cuadrado. Y más 36. Esto multiplicado por y a la cuarta, entonces me quedaría y a la quinta, todo esto sobre 4, menos 12 para 4 a 3, y cubo, y multiplicado por 36 me quedaría 9y. Muy bien, y hemos resuelto, ¿no es cierto? Puedo eliminar esto. Como tengo menos, esto se transformaría en más, esto en menos. Ya, creo que ahí estamos, ¿no es cierto? Y ahí la respuesta saldría 36. 36, ok. Estamos viendo aquí. Vamos a decir que esto me integra. 18 me sale. ¿Estamos bien o no estamos bien? Es que creo que salió 36, pero no le puso el medio del frente. Por eso sale 18. No le tomé en cuenta lo medio. No, no, el compañero. 18, pero a ver, la respuesta del problema es 36. Está bien el compañero. Tengo menos y a la quinta sobre 4 más... Es que aquí tengo un problema. Este es y cubo. Porque estaba multiplicando este y cuadrado con este y de aquí. Esto es y cubo. Ya. 2y cuadrado, perfecto. Y 8y nada más. 36 para 4 era, no. ¿Por qué me salió? 9. Entonces, ¿por qué me salió 9 aquí? Aquí debe ser 8y. A ver, sería... Ah, es que cuando hice 36... no le dividí para 4.
para 2, perdón, para este 2. Dividí directamente para este 4, pero está bien, ¿no? Ah, no, está bien, pues. Es que es menos 9y más y me da menos 8y. Ahí estamos bien. Solo tenía error aquí en este cubo, que era la multiplicación de este y cuadrado con este y. Ya, ahí sí me debe dar 36, que es la respuesta correcta. Exactamente, muy bien. Bien, entonces esa sería la solución. Entonces, nuevamente, lo importante es identificar la región para resolver el problema. ¿Sí? Vamos aquí a dejar expresado para que ustedes, si es que desean, le pueden resolver y vean qué tan difícil era resolver con región tipo 2, región tipo 1. Como ya le escribimos, ¿no es cierto? Entonces solamente esto sería. Ya le habíamos escrito acá, ¿no? Menos 3 hasta menos 1. Y era raíz de 2x más 6. Aquí esto es igual, pero menos la raíz 2x más 6. De xy, de y, de x. Esto es al revés, de y, de x, más la otra integral, que es la otra parte de la... Entonces aquí sería en cambio desde menos 1 hasta 5, que es la otra parte, la integral 2. De x menos 1, esto ya no sería, esto es la otra función, que es la que está escrita, x menos 1 hasta la raíz, esto se mantiene, xy y se cambia, ah no, está bien, esto se mantiene. Entonces, habría que resolver esta integral si quisiéramos resolver como una región tipo 1. Preguntas hasta ahí. No, Inge. Ninguna. Bueno, hagamos otro problema y creo que con esto terminamos este capítulo. El último problema. Dice, del tetraedro que se genera por la intersección de los planos x más 2y más z igual a 2. X igual a 2y. X igual a 0 y z igual a 0.
Bueno, aquí, ¿cuál sería el inconveniente? Aquí el inconveniente es que ya no tengo una función f de x, y. ¿Sí? Ya no tenemos una función f de x, y. Es decir, aquí debería un poco entenderlo gráficamente, pero tampoco puedo graficarlo, sino que tengo que imaginarme. No lo puedo graficar porque no tengo la función f de x, y. O sí tendremos, a ver. Ah, no, creo que sí tenemos, déjeme ver. ¿Cómo quedaría graficado el plano que me da? O los planos que me dan. Veamos. Ah, bueno, pero sería en 3 dimensiones. Ah, perdón. Ok, entonces tendríamos aquí x más 2y más z igual a 2. Ya, tengo este plano de aquí. Con este plano se interseca x igual a 2y, que es este otro plano que tengo acá. Y por último tengo, bueno, no por último, aquí tendría x igual a 0, que, bueno, es el plano del eje x, y z igual a 0, que es el plano base de acá. Entonces aquí tengo, o sea, un poco quizás difícil de verle, pero aquí, en esta esquina de aquí, tenemos un volumen generado por el cruce de estos planos y el eje x igual a 0 y el eje z igual a 0. O sea, en otras palabras, podríamos visualizarlo así. Sería, si tenemos esto x, esto y, tendríamos la siguiente forma. X igual a 2y primerito, creo que vale la pena graficar primero. X igual a 2y es la función, algo así pongamos. Esto es x igual a 2y. O y igual a x medios, que da lo mismo, ¿no es cierto? Tengo el plano x igual a 0, que sería este plano de aquí, ¿verdad? Por otro lado, tengo el plano, vamos a ver así, un poquito más, ya. Entonces, aquí tendría el otro plano que sería el plano, algo así tendría ese plano. Si este plano que vemos aquí es el plano que me dan, que es x más 2y más z igual a 2. Si es que es igual a 2 en z, este punto valdría 2. Esta función es x igual a 2y. Aquí podríamos encontrar varios puntos. En este vértice, por ejemplo, este vértice sería x. Por ejemplo, si x es igual a 1, pongamos, si x es igual a 1, y sería un medio, y z 0. Sería este vértice de aquí.
Y asimismo, en este punto, ¿qué tendríamos? Este vértice sería 1 en X, Y sería esta expresión de aquí. ¿Cuánto me da Y aquí? Z vale 0. X valdría, si es que esto es 2, X valdría... X vale... Perdón, si Y vale 1 es, ¿no? Vale 0, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tendría estos vértices de aquí. Este volumen que vemos aquí es prácticamente toda esta región encerrada por este plano, por esta base de aquí abajo. Esto sería la base, ¿no es cierto? Este triángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, eso sería el tetraedro que estamos buscando. Entonces, la base que tengo aquí pintada en color verde es la región tipo D. La pregunta es, ¿qué forma utilizamos? ¿Forma 1 o forma 2? Pues podríamos graficarle acá para tener una mejor idea en el eje XY. XY sería aquí tener la función, ¿no es cierto? Y igual a X sobre 2. ¿Sí? Este vértice de aquí, que corresponde a este punto de aquí, ¿qué forma me da aquí? Aquí, ¿cuánto valdría? Este vértice, este vértice de aquí es Y igual a 1. Si Y es igual a 1, a ver. No, necesito una función aquí. En este vértice de aquí. Si X es igual a 1, sí, aquí, tocando con este vértice de aquí. Si X es igual a 1, Y va a ser 2. No, un medio, no, perdón. Ya, perdón, estoy equivocado. Estoy dándome vueltas de gana. Este vértice de aquí corresponde al mismo vértice que tengo acá, que es este, ¿no es cierto? Este de aquí. Entonces tiene las mismas coordenadas, porque en el eje Z vale 0. Entonces, este vértice tiene 1 y un medio. Muy bien. Ahora, como tengo que formar aquí la región D, ustedes pueden ver que hasta al eje Y que tengo acá, debe llegar hasta un vértice aquí. Este vértice sería 0,1. Es decir, esto valdría 1 aquí. Aquí tendría esta línea. Entonces, la región, ¿qué tipo de región sería? Podríamos integrar desde 0 hasta 1 en el eje X y desde esta función hasta esta función en el eje Y.
Y ahí tendríamos todo sencillo. Si yo integro en la otra dirección, que sería tomando constantes en el eje Y, debería tener lo siguiente. Para que vean la idea de que es más fácil esta integración que la que voy a trazar. Si yo tengo la otra en el otro sentido, debería dividir esto en dos regiones, porque en la primera región, esta sería la integral, o sea, desde esta función hasta esta función, y en el otro sentido, en la otra parte tendría desde esta función hasta esta función de aquí. Entonces debería igual formar dos integrales. ¿Es posible? Sí es posible, pero me voy a demorar más. Entonces, borramos esto que no es conveniente e integramos en este sentido. En este sentido, si tengo constantes en el eje X, ¿qué tipo de región es? Región tipo 1, si es en la... Ya. Entonces, como tipo 1. Esta es la región D. ¿Cierto? Ah, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aquí averiguar cuál es esta función. Esta función de color azul, ¿cuál es? La otra función que va abajo, ya tengo, y igual a x medios. Averiguamos la función que está arriba. La función que está arriba, la ecuación es y igual a mx. No. Vámosle punto pendiente, que sería y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces me quedaría y menos y1, puedo tomar este vértice de aquí, por ejemplo, que sería 1. La pendiente, bueno, debo calcular, y me quedaría x menos x1, que vale 0. Entonces sería perdón, sería m menos m por x, perdón. mx. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente, si yo trazo aquí una línea, sería la variación en el eje y dividido para la variación en el eje x. ¿Cuánto varía en el eje y? Varía desde 1 hasta 1 medio, es decir, sería 1 medio. ¿Cuánto varía en el eje x? 1. Entonces, esta pendiente valdría 1 medio. ¿Sí? Entonces, ahí la ecuación que tendríamos sería y es igual a, pero perdón, la pendiente es negativa, ¿no? Ya. Y igual a 1 menos 1 medio de x. Esa sería la ecuación que debo encontrar para el límite superior. Entonces, la integral me quedaría escrita de la siguiente manera. Y hemos hecho dos gráficas, ¿no? Graficando en 2D y en 3D para observar los límites y el volumen que queremos encontrar. Se tiene que usamos una región tipo 1. ¿Sí? Entonces, la región tipo 1 necesitábamos esta expresión de aquí. Entonces, esta integral ya, ¿cuál es la función? Esta de aquí. Vamos aquí también. Deducimos que esta función será igual al plano que tenemos aquí, que es este.
¿sí? Entonces, reemplazamos esa expresión por esto. Y tendríamos acá también. Pero no igual a 2. Ah, perdón. Perdón, es que aquí como está igualado a 2, debo despejar z, ¿no es cierto? Z sería igual a 2 menos x menos 2y. Eso sería la función f de xy. Entonces, esto debemos cambiar acá, perdón. Esto estaba mal. Sería esta expresión y aquí también esta expresión. Dos menos x menos 2y. Ok, entonces, para x ya vimos en la gráfica que va desde 0 hasta 1. Y en el eje y tenemos las funciones que en este caso era y igual a x sobre 2. Y acá la otra expresión que era 1 menos x sobre 2. Ups, x sobre 2. Entonces resolvemos aquí. Si voy a integrar primero respecto a y, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2y cuadrado sobre 2, pero simplifico este 2. Aquí me quedaría xy y aquí 2y. Elimino esto y evaluamos en esos límites que tengo ahí. Sobre 2 y 1 menos x sobre 2. ¿Esto cuánto me da? A ver, me quedaría 2. Tengo que reemplazar en... Sí. ¿Cuál sería? A ver, veamos. Integramos respecto a y, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos. Menos reemplazo todo esto con x sobre 2. Es decir, sería reemplazo en... Ah, perdón, no era eso. 2 aquí. 2 por y, que es x sobre 2. Bueno, me quedaría x. Ay, perdón. Esto sería x.
X por Y, pero Y es X sobre 2. Entonces me quedaría X al cuadrado sobre 2. Menos 2Y. Pero Y es X sobre 2. Me quedaría X nuevamente. Perdón, esto es... Es que esto ya era integrado, ¿no es cierto? Era Y al cuadrado, entonces sería esta expresión al cuadrado. A ver, así sería X al cuadrado sobre 2. Ahí estamos. Y esto ya eliminamos. Entonces tendría esta expresión. Veamos, me quedaría 2. 2 menos X. Menos X, ¿no es cierto? Al multiplicar por esto, más X al cuadrado sobre 2. Tengo menos, me quedaría menos 1 más... A ver, espera, estoy haciendo tonteras aquí. Nada más. Menos X más X cuadrado sobre 2. Ya, ahí estamos bien. Como tengo menos aquí, 1 al cuadrado me queda 1 más doble producto del primero por segundo, me quedaría X. Perdón, sería menos X. Y X sobre 2 al cuadrado. Me quedaría Disculpe, profe, más. creo que se ¿Sí? equivocó, no estoy seguro, en la parte anterior. Casi al final es, en vez de x al cuadrado sobre 2, creo que es x al cuadrado sobre 4. Arriba, la línea anterior. Al final, antes del de x. Y, Creo que ahí sí. A ver, porque ahí era y es y sí, al sí. cuadrado. Sí, tienes razón. Esto es 4, gracias. Ya. Entonces, ya, aquí estaba rompiendo el paréntesis. Como ya le veo al cuadrado, rompo el paréntesis aquí. Pero como tengo menos, cambio los signos. Entonces, este sería menos. Esto sería más. Y quito este paréntesis. Muy bien. Y ahora, por último, esto ya no tengo que hacer nada, solo cambiar los signos. Sería menos, aquí más. Más. Esto veamos si es que me agrupa. Ya. Me quedaría 4/5. Bueno, toda esa expresión, ¿no es cierto? ¿Sí les queda Profe, eso? creo que volvió a olvidar el 4 sobre el X, el 4 abajo, antes del de Sí, X. sí. Aquí. Ah, no, sí tienes toda la razón, que sería este de aquí. Sí, sí, gracias. A ver, entonces aquí cambiaría esto. Veamos. X cuadrado menos 2X más 1. Sí, ahí estamos bien. Entonces, esto quedaría igual. A ver. Aquí igual. Llevémonos esto de aquí. Ponemos acá y ponemos aquí dx. Entonces aquí esta integral ya me va a resolver directamente. ¿Me quiere resolver? ¿Por qué no me resuelve? Ah, porque tiene que...
que debo poner paréntesis aquí para que me resuelva. Ya. Veamos si es que ahí resuelve. Un tercio, muy bien. Entonces ya esa sería la solución. Un tercio es el volumen que estábamos calculando. Entonces, fíjense, en este problema la diferencia es que debimos graficar en 3D. Bueno, no es completamente necesario quizás en 3D, pero esta gráfica de 2D sí es necesario, porque en 2D yo puedo observar, como es esta gráfica de aquí, puedo observar cuál es la región y cuál es la función que me hace falta aquí, que era esta línea de color celeste, que era 1 menos 1 medio de x, ¿sí? Entonces, en todos los problemas de integrales dobles, siempre va a ser necesario que hagamos al menos una gráfica, a menos que tengamos una capacidad visual muy desarrollada quizás, y no nos perdamos, entonces sí podríamos hacerlo todo en la cabeza, pero como recomendación es que seamos prolijos y grafiquemos, ¿ya? Para poder observar si es que es región tipo 1, región tipo 2, y detallar correctamente los límites de esas integrales, que es lo más importante. ¿Estamos? Listo, entonces con esto terminamos las integrales dobles. La próxima clase, el día de mañana, veremos cómo hacer integrales dobles, pero en regiones que se pueden escribir como en coordenadas polares, ¿ya? Entonces, ahí habrá que hacer un cambio a coordenadas polares de la región tipo D y luego escribir a la integral en coordenadas polares. ¿Sí? El concepto es el mismo, lo único que vamos a cambiar en este caso va a ser el sistema en el cual nos vamos a mover, que ya no es el plano cartesiano, sino será el plano de coordenadas polares. Eso sería lo que haríamos el día de mañana. ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, si no hay alguna pregunta, alguna inquietud, nos quedamos acá y nos veremos el día de mañana. Tengan buena tarde. Ya, gracias, Inge. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Pues, profe, hasta luego.